Diálogo Directo. 12 horas con 38 minutos, 12 con 38 minutos. Saludamos a esta hora de la tarde al economista José Santamaría, representante o presidente de la Cámara de Transporte Público Masivo del Distrito Metropolitano de Quito. Según los transportistas, están atravesando una situación económica crítica, la pandemia, los costos que esto implica, pero vamos a dejar que sea el señor Santamaría el que nos cuente cómo está la situación de este sector del productivo de la capital de la República. Señor Santamaría, buenas tardes, bienvenido, le saluda Licenia Espinel, cuéntenos por favor, cómo está la situación del transporte urbano en la capital de la República. Gracias, licenciada, por la invitación. Efectivamente, a su pronunciamiento, la transportación urbana combinada y rural del Distrito Metropolitano de Quito, estamos atravesando una situación muy difícil, muy dura, producto efectivamente de esta pandemia, pero sin embargo, este sector ha sido uno de los más afectados a través de las paralizaciones obligatorias por el confinamiento que tuvimos y al no poder trabajar. Todo eso involucra no solo a los propietarios, sino a todos los que viven de la transportación, que son aproximadamente 18 familias. Y ese es un resultado también al no tener políticas definidas a tiempo de este sector, a diferencia de las otras ciudades del país. Sin embargo, también se puede apreciar que las otras ciudades también están sufriendo estos estragos de esta pandemia, ¿no? Y nosotros mucho más en el campo económico de la realidad por la prestación del servicio. Señor Santamaría, ustedes ya han expresado o han comunicado la situación, la gravedad de la situación por la que atraviesan a las autoridades del municipio capitalino y han solicitado el incremento de la tarifa de transporte urbano en la capital de la República a 50 centavos. ¿Qué respuesta obtuvieron de las autoridades municipales y por qué 50 centavos? ¿Cómo justificar un incremento del 100% en la tarifa vigente? Es importante que conozca la ciudadanía. El municipio dispone de modelos económicos y de estudios referente cómo fijar una tarifa. Antes de la pandemia hay un resultado técnico favorable de que la tarifa del transporte en la ciudad de Quito debe ser revisada. Y hoy en la actualidad, a las nuevas disposiciones del COE nacional y de la autoridad, existen limitantes como es que la tarifa no se ha revisado en Quito, se mantiene de 25 centavos, la capacidad de un vehículo máximo debe llevar el 50%, y sumado a esto, la demanda también ha bajado, lo que corresponde en relación a la planificación establecida, ha conllevado de que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, y esta temática se lo ha expuesto a las autoridades y están en pleno conocimiento. Se ha demostrado claramente de que el transporte no ha dejado de trabajar, pero sin embargo ha ido bajando su oferta porque las condiciones económicas no permiten seguir funcionando. Y esa es la realidad que hoy estamos en la transportación de Quito. Señor Santamaría, a esta realidad hay que sumar el costo que ustedes deben cubrir para aplicar las medidas de bioseguridad y así evitar que se propague el coronavirus en el servicio del transporte público. ¿Han hablado de esta situación también con las autoridades? ¿Tienen alguna respuesta al respecto? Porque esto debería ser un costo compartido. Qué importante que lo vea desde el aspecto de la comunicación y la ciudadanía que la conozca. Para nosotros operar, primero se adecuó las unidades y se equipó con todas las medidas de bioseguridad y que al momento está a cargo de nosotros de esos costos. Pese que el municipio se comprometió en desinfectar, sanitizar las unidades, cosa que no lo ha hecho y ese costo estamos asumiendo la transportación. Sumado a los costos operativos, se suma este valor de bioseguridad, que representa un promedio de $20 diarios. Y con eso también es importante rescatar y manifestar que nosotros al momento nos encontramos en una situación difícil económica que no nos alcanza a cubrir los costos operativos. Y sumado a esto, tenemos familia que no estamos dando la atención justa y digna, la educación, por más que esté en instituciones públicas, necesita también
adquirir un internet, para tener sus clases. Necesitamos también la canasta básica y eso no lo tenemos. Es una situación difícil. Y no solo el que es el inversionista, sino todos los que estamos alrededor de la transportación estamos sufriendo este resultado. De no tener una resolución o una respuesta inmediata a las autoridades, pone en riesgo aproximadamente 18,000 familias que estaríamos entrando a la desocupación y cierre de actividades. Efectivamente, el transporte es considerado un sistema estratégico. Es razón que por eso el municipio o el Estado, en definitiva, debe fijar esta tarifa, no así con los otros sectores económicos que fijan la ley del mercado, se fijan por sí, que es muy diferente esta comparación, pero nosotros estamos a la espera y a la respuesta de las autoridades, y son razones que Quito especialmente van por los 18 años que no ha sido revisada una tarifa, mientras los costos de todos los bienes y servicios se han triplicado desde la parte que se dio una revisión de tarifa hasta la actualidad. Son evidentes lo que se ha podido demostrar y nuestra situación difícil que estamos atravesando. ¿Para cuándo está previsto que las autoridades les den una respuesta? Porque es un tema que se ha venido dilatando y el escenario que estamos viendo ahora no es el más óptimo como para implementar una medida de esa naturaleza, tomando en cuenta la grave situación económica por la que estamos atravesando como país, como ciudad, el nivel de desempleo, el encarecimiento del costo de la vida y a eso sumado el tema sanitario. ¿Qué posibilidades le ven ustedes de que este pedido de incremento en la tarifa sea aceptado por parte de las autoridades municipales? A ver, como sector, nosotros hemos planteado a la autoridad, hemos dado a conocer cuáles son nuestros gastos, cuáles son los ingresos y cómo debería adquirir un equilibrio económico. Sin embargo, es deber del Estado buscar los mecanismos para que garantice la prestación del servicio y tener un equilibrio económico a fin de que se pueda garantizar estos gastos o este costo operativo. Queda en manos de la autoridad. Como Cámara de Transporte hemos presentado un modelo o un estudio ejemplar económico, cómo está la realidad y algunas alternativas que también la autoridad lo debe tener. Pero sin embargo es una propuesta que lo hacemos, pero no ha habido respuesta hasta el momento. Y eso está ya en manos del Consejo y del señor alcalde, porque nos debemos a la autoridad municipal, en este caso la Transportación de Quito. Todo lo que han solicitado hemos puesto, que para trabajar debemos estar con todas las medidas de bioseguridad, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, pero son valores que ya no se puede seguir cubriendo. Y ahí sí digo, ¿cómo queda como responsable la autoridad? Hemos manifestado a tiempo la realidad que está pasando Quito, que está pasando la transportación y todos los que estamos al medio o los que estamos relacionados con esta actividad. Y por lo cuanto sí demando a través de los medios, de las partes más importantes de comunicación y de conocimientos para que tome la importancia a las autoridades. Es deber de la autoridad legislar para todos, no a solo a un sector, para todos. Nosotros somos una actividad de transporte, de servicio al público, así es, y el Estado debe garantizar este servicio. Lo seguimos haciendo. Hay un contrato que estamos cumpliendo, pero el contrato también manifiesta que debe tener su equilibrio económico, cosa que no está pasando en la actualidad con el transporte. Señor Santamaría, ¿ustedes creen que esto va a ser posible? ¿Qué pasaría si no tienen una respuesta en el plazo inmediato? Tomando en cuenta que desde el próximo lunes un gran sector de servidores públicos se reintegra normalmente a su trabajo presencial. Esto de una u otra forma podría mejorar el nivel de recaudación que ustedes tienen a diario. Pero ¿qué pasa si la autoridad municipal no les da una respuesta? Usted dice que están en una crisis terrible y se van a ver forzados a dejar de trabajar porque no pueden sostener el negocio. ¿Van a paralizar? ¿Van a dejar de funcionar de prestar el servicio a la ciudadanía? ¿Qué van a hacer? A ver, pese a las condiciones que acaba de manifestar, va a incluir ya los servicios públicos, va a subir prácticamente el traslado de personas, pero no va a subir el ingreso, porque cada bus está limitado a llevar una cierta cantidad de personas, una cierta cantidad de pasajeros. Lo que podría incrementar es la flota para que cubra
esta obligación de trasladar para que cubra esta demanda, pero los gastos van a seguir siendo los mismos. Lo que hoy está trabajando el 50% de la flota, por el número de pasajeros que tenemos hoy en Quito, subiría un poco la demanda y subiríamos la oferta. ¿Qué quiere decir? Que hoy estamos perdiendo directo el 50%, mañana que suba el 60%, estaríamos del 60% más también perdiendo. ¿Esto qué significa? Por más demanda que exista, no va a cambiar los ingresos porque tenemos una tarifa muy baja y no alcanza a cubrir los costos. Y eso es lo que se ha reflejado. Es un ejemplo. Las proyecciones del municipio en semáforo amarillo se estimaba trasladar 1 millón de pasajeros y en la actualidad solo tenemos 500,000, un promedio, y eso ha dado técnicamente para que pueda operar el 50% de la flota, y han ido bajando también porque no ha alcanzado los recursos y prácticamente van a seguir saliendo de circulación porque no tenemos el dinero suficiente para cubrir los costos de operación. Y como indiqué, a esto yo también tengo una familia que educar, tengo una familia que dar de alimentar, y en esto no están considerando las autoridades que también somos entes de la sociedad que necesitamos ser atendidos por el Estado y garantizar el buen vivir, por lo menos lo básico para poder sobrevivir. Y esta es una parte muy importante de la sociedad que deben conocer la realidad que pasa Quito, que pasa nuestra transportación. Muchísimas gracias, señor Santamaría. Esperemos que tengan una respuesta pronta de las autoridades. José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito, en la segunda emisión de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Gracias, señor Santamaría. Muchas gracias, licenciado. Somos generadores de información. Punto Noticias.